Muy buenas tardes, docente. Soy Martín Antonio Guzmán Mosqueda del grupo 113, subgrupo 2. Aquí una vez más mandándole un nuevo video. Espero que cumpla las expectativas del docente. Igual que se encuentre bien, que esta cuarentena no se le está haciendo tan larga como a nosotros. Nosotros alumnos sí ha estado muy difícil la situación en todo lo laboral. Ha sido un poco, muy pesado un poco todo lo de las materias, pero no hay que quejarse, hay que seguir echándoles ganas. Yo me he estado cuidando muy bien, la verdad sí he estado trabajando bastante en el área de la geriatría y ahí sigo. Me han demandado mucho tiempo, ha sido muy desgastante, ¿no? Más que nada, sí, las familias, no estoy en un hospital, pero las familias sí me han hablado mucho, me han estado hablando mucho, he pasado muchos días fuera de casa y trato de tomar el lado bueno. O sea, estoy teniendo un poco más de ingresos y ya dejando eso por un lado, vengo aquí y les voy a hablar del capítulo 16 del sistema urogenital, del sistema urinario y de sistemas renales. Dice, vamos a hablar de los sistemas renales principalmente y después vamos a ir desarrollando subtemas. Es un poco complejo y un poquito extenso, así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Los sistemas renales en el ser humano tienen tres sistemas renales ligeramente superpuestos, se forman en una secuencia caudal de la vida intrauterina, que es el pronefros, mesonefros y metanefros. El primero de los tres rudimentario y funcional y no funcional. El segundo puede funcionar por corto tiempo durante el periodo fetal temprano y el tercero permanece en el riñón. Les voy a hablar de los pronefros. Al inicio de la cuarta semana, el pronefros está representado por de 7 a 10 grupos de células sólidos en la región cervical. Los grupos constituyen unidades excretoras de vestigiales o los nefrotromas. Sí, nefrotomas creo que se llama, ¿no? Dice que muestran regresión antes que aparezcan más grupos caudales. Hacia el final de la cuarta semana ya desaparecieron los indicios del sistema pronef. Vamos a hablar de los mesonefros. Al comenzar la cuarta semana también del desarrollo, los primeros túbulos excretores de los mesonefros aparecen durante la regresión del sistema pronéfrico. Alrededor del glomérulo, los túbulos dan origen a la cápsula de Bowman y juntas a la estructura que constituyen un corpúsculo renal. Los metanefros, el riñón definitivo, el metanefros o el riñón permanente, tercer órgano urinario, aparece en la quinta semana. Son unidades excretoras que se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico de la misma manera que en el sistema mesonéfrico. El sistema colector habla sobre las yemas que continúan subdividiéndose hasta crear 12 o más generaciones de túbulos. Mientras tanto, en la periferia aparecen más túbulos ante el final del quinto mes. Ahí me revolvió un poco, pero los túbulos del segundo orden se agrandan absorbiendo la tercera y la cuarta generación, produciendo así las cálices menores de las pelvis renal. Al proseguir el desarrollo, los túbulos colectores de la quinta generación de las posteriores se alargan mucho y convergen en el cáliz formando una pirámide renal. Vamos a empezar a hablar del sistema excretor. Los túbulos colectores recién formados están recubiertos en su extremo distal por un casquete de tejido que se llama metanéfrico. Bajo la influencia de inductiva, ¿cómo se llama? Inductiva. De la inductiva dan origen a túbulos pequeños en forma de S. Esos túbulos son junto con sus glomérulos. Tengo entendido que forman nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona da origen a la cápsula de Bowman, profundamente hendida por un glomérulo. El constante alargamiento del túbulo excretor crea un túbulo contorneado proximal, el ACDL y el túbulo contorneado distal y la yema uretal que se crea en el sistema colector.
hablando de la regulación molecular del desarrollo del riñón. Igual que la mayoría de todos los órganos, la diferenciación del riñón requiere interacciones de epitelio mesenquimatosas. En el ejemplo de la figura que va a mirar en mi resumen, el epitelio de la yema ureteral provienen del mesonefros, interactúa con el mesénquima, blastema metanéfrico. La función del riñón. El riñón definitivo, formado a partir de metanefros, se vuelve funcional cerca del 12ª semana. Se envía orina a la cavidad amniótica, donde se mezcla un líquido amniótico. El feto la ingiere y el líquido se recicla a través de los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no se encargan de secretar los productos de desecho porque la placenta cumple esa función. Dice la vejiga y la uretra. Entre la 4ª y la 7ª semana, más o menos, un aproximado se desarrolla la cloaca, que se divide en el seno urogenital. En la parte anterior, el conducto anal. En la parte posterior, el tabique urorectal. Es una capa del mesodermo situada en el conducto anal primitivo y en la mesodérmica. El sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso muy complejo de la intervención de muchos genes, entre ellos algunos autosómicos. La clave de la dimorfismo sexual es el cromosoma, y en este gen que rige la formación de testículos y que se llama gen SRY, es un brazo corto. El producto proteico, este gen de transcripción, el cual inicia en la cascada del gen 3', que determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Ahorita vamos a hablar de los testículos. Dice, si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales llevan un complejo cromosómico sexual X y Y, bajo la influencia de un gen SRY en el cromosoma, y que codifica el factor determinante de la formación del testículo. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en una profunda médula para construir un testículo o cordones medulares. Hablando, y ahorita va a haber una imagen en mis resúmenes, y hablando del ovario, en los embriones femeninos, en una dotación cromosómica sexual X y X y sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos postcelulares irregulares. En la 7ª semana aproximadamente crea una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que penetran en el mesénquima subyacente, pero permaneciendo cerca de la superficie. En el 3er mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células. En embriones con un complejo cromosómico sexual X y Y, los cordones medulares se convierten en cordones testiculares sin que se desarrollen cordones corticales secundarios. Por mi parte, trato de ser un poco muy breve y trato de decir lo más importante, igual porque cuando son muchos minutos de video, es muy difícil subirlo. Me cuesta mucho trabajo subirlo desde mi celular a que usted lo pueda ver. Entonces lo vamos a dejar ahí. Espero que haya sido de su agrado, haya cumplido con sus expectativas y se encuentre bien. Les mando un saludo y espero vernos pronto.